Hola, buenos días a todos. Me llamo Franco Lococo y soy un entrenador visual deportivo. Trabajo en el área de neurociencias y biomecánica de la Universidad del Gran Rosario, en el departamento de investigación, desarrollo y entrenamiento de la visión deportiva. Les quiero traer en este caso una demostración de cómo vemos y de cómo podemos mejorar nuestra visión gracias a las habilidades visuales. Y a algo que les quiero transmitir, que es la proyección de trayectorias en el deporte y sobre todo, seguramente, en el tenis, donde se utiliza muchísimo. Algo que el cerebro hace inconscientemente, grandes cálculos sobre velocidad y dirección de los objetos que se mueven en torno a nuestro cuerpo. Así que, bueno, ahí voy con la presentación. Cualquier cosa que necesiten, me encuentran en Instagram como Franco Lococo y ahí les paso la presentación. Espero que les pueda interesar y comentar. Gracias a todos. Bien, me gustaría mostrarles cómo vemos. Lo que están viendo en este momento es el movimiento de nuestros ojos en todo momento, que está haciendo pequeños saltos que van a desarrollar nuestra imagen. Lo voy a pasar de nuevo para que lo puedan ver, para mostrarte todo tu entorno y la escena que tenés adelante. En realidad no es algo que vemos, digamos, en forma focalizada, sino que es una proyección, una composición de nuestro campo visual. Ahora les explico mucho más detenidamente cómo es que funciona. Por ejemplo, nosotros vemos esta imagen, ¿sí? Pensamos que estamos viendo detalladamente o detenidamente o focalizada esta imagen, pero en realidad lo que ha hecho nuestro ojo es moverse en torno a varios puntos y componer esta imagen en velocidad realmente increíble. Tardará entre los quizás 60 milisegundos, algo que es mucho, pero mucho más rápido que un pestañeo. Cuando nosotros queremos detener nuestra mirada sobre algún punto, o tendríamos que ver algo en detalle, sucede esto, que una parte está focalizada, y es decir, entra la luz y se refleja esa luz en nuestra retina en un punto muy preciso que hace que nuestras imágenes sean detalladas. Todo el resto, donde no golpea o impacta este haz de luz, se ve desenfocado, poco nítido. Bueno, eso es lo que llamamos visión periférica, ¿sí? En cambio, esto sería lo que acabamos de ver, ¿sí? Nuestros ojos detenidos sobre un punto, que es muy difícil de hacer. Ahora, si ven, la claridad está sobre varios puntos porque moví mis ojos entre varios puntos de la escena y luego, si dejamos que nuestro ojo trabaje automáticamente e inconscientemente, va a hacer esto, lo que hace para que nosotros veamos nítido una imagen o la escena que tenemos adelante. Muchas, lo que se llaman fijaciones o movimientos sacádicos, que son rápidas fijaciones, y va a componer una imagen de la escena que tenemos delante nuestro en nuestro campo visual. ¿Bien? Y es así como funciona la composición de la imagen, es decir, cómo se mueven nuestros ojos para darnos claridad a lo que tenemos ahí afuera, que nuestro cerebro interpreta, ¿sí? Que es la representación del mundo que nosotros tenemos por nuestra percepción, por las imágenes que han llegado y por cómo nosotros entendemos el mundo. Después hay mucho más por ver, pero esto es solamente para hacerles entender que después, ligado a estos movimientos, hay habilidades oculomotoras y también ópticas que hacen que nuestra visión pueda ser mejorada y pueda llevarnos a una mayor velocidad de procesamiento de la información, que es lo necesario para un buen movimiento y una buena toma de decisiones. Acá les dejo otro video donde en realidad estamos viendo el movimiento de los ojos y cómo veríamos si solamente nuestro cerebro no representara
perfectamente el campo visual, sino focalizando sobre cada uno de los puntos que vemos. Veríamos solamente la parte izquierda, ¿sí? En cambio, la velocidad del movimiento de nuestros ojos, más la visión periférica, más la representación y la interpretación de nuestro cerebro, hace que nosotros tengamos la imagen total que están viendo ustedes en este momento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, gracias a los músculos extraoculares que comandan el movimiento y controlan el movimiento de nuestros ojos. Una cosa muy importante es saber que nuestros ojos tienen 6 músculos que lo controlan. Sin estos 6 músculos, nuestros ojos quedarían quietos y tendríamos que mover la cabeza solamente para poder entender nuestro entorno. En cambio, es muy importante que entendamos que tenemos estos 6 músculos que pueden ser entrenados, mejorados, siendo más elásticos, más rápidos, más veloces, más potentes. Es algo que nunca hacemos, es decir, nunca entrenamos nuestros ojos. Sobre todo, nunca entrenamos los dos ojos, porque la cosa importante es entender que cada uno de los ojos es un ente, que cada uno es un individuo y trabajan en sociedad. Esta sociedad no siempre es de las mejores, no siempre es perfecta, y es ahí donde tratamos, al menos yo trato de trabajar. ¿Para qué? Para que la imagen después pueda ser de perfecta calidad, para que el cerebro después pueda procesarlo mucho más rápidamente. Nuestros ojos son como dos caballos salvajes, ¿sí? Que se quieren, que están juntos, que trabajan juntos, que se mueven juntos, pero, repito, son individuos que a veces tardan en llegar a impactar sobre un objeto conjuntamente. Y a veces se pelean, quizá. Pero bueno, lo más importante de lo que el mensaje que trato de llevarles es el hecho de que esto se puede trabajar, se puede mejorar, podemos hacer que nuestros ojos trabajen mucho más rápidamente, conjuntamente, y que nuestra visión sea más detallada y más rápida sobre todo. Una cosa también importantísima es entender que de los 12 nervios craneales que nacen del cerebro y se extienden por muchas partes de nuestro cuerpo, 4 de ellos están exclusivamente dedicados al movimiento y a la recepción de imágenes. 4 de ellos son el nervio óptico, que es el que transmite imágenes que transmite señales, impulsos nerviosos dentro de nuestro cerebro. Es la primera parte del viaje de la información. Y otros 3 que comandan los músculos. No voy a dedicar mucho tiempo a esto porque eh, es mucho de neurofisiología y no quiero aburrirlos con esto. Algunas curiosidades. Los músculos extraoculares son los que más se mueven en nuestro cuerpo. Los músculos más veloces son los que controlan el párpado, como ya les dije antes. Los 12 nervios hablamos recién. Y una de las cosas más difíciles para el ojo humano es quedarse quieto. ¿Por qué? Porque ya les había anticipado de los movimientos sacádicos, esos saltos que hace nuestro ojo automáticamente y en forma inconsciente en todo momento. Por eso, cuando nosotros queremos detener nuestra mirada sobre un punto, se vuelve muy difícil porque estoy yendo al contrario de lo que es un automatismo del movimiento de los ojos. Los quiero detener cuando ellos están acostumbrados a moverse todo el tiempo porque me tienen que dar una imagen más grande de mi mundo. Bien, hablemos ahora de visión deportiva. ¿Qué es la visión deportiva? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo poder mejorarla? El entrenamiento de la visión deportiva está dedicada a maximizar el rendimiento deportivo mediante la mejora de la precisión de la mirada binocular, la coordinación óculo-manual y podálica, el tiempo de reacción, la conciencia periférica, el seguimiento de objetos individuales y múltiples, la planificación motora, la toma de decisiones y la velocidad de procesamiento de la información. Sé que es mucho, pero es lo que pasa en realidad. Parece muchísimo y se resume en pocos movimientos y en pocos segundos o milisegundos, pero en realidad es todo lo que pasa aquí. Y también lo importante es que es un talento, que es una habilidad y que se puede mejorar.
Bien, eso fue una acción de béisbol. Uno de los deportes más rápidos del mundo, se asemeja mucho al tenis porque hay un objeto que viaja a gran velocidad y tiene que ser impactado por un elemento externo al cuerpo. Esta acción duró en total 700 milisegundos. 700 milisegundos. Casi son 400 en salida de la pelota desde el pitcher, de la persona que arroja la pelota, y otros 250, 300 para, para el bateo. ¿Sí? Y la pregunta siempre ¿es suerte lo que acaba de pasar o es entrenamiento? ¿O es ambas cosas? ¿O es lo que vamos a hablar ahora, que es la previsión de la trayectoria? Bien, este video. Lo que quiero hacerles notar, dos cosas muy importantes para hablar de previsión de trayectorias, y este video es muy elocuente. Miren, él está mirando la salida de la pelota, la sigue, la sigue, la sigue, y se comienza a mover antes, ¿sí? Él se empieza a mover en este momento, todavía la pelotita no llegó, está por llegar, y sobre todo él saca la mirada de la pelotita. Ya no la sigue más, no puede seguirla, no tiene tiempo para seguirla, ya la vio, ya entendió qué trayectoria va a hacer y ya entendió dónde va a llegar y si él le va a poder pegar o no. Y entonces empezó a realizar el movimiento anteriormente. Él ya tiene la posición perfecta del cuerpo y está mirando donde él piensa que la pelotita va a llegar. Hace tiempo ya que no la está siguiendo. Tiempo, estoy hablando de casi 100 milisegundos o 150 milisegundos, porque esta imagen, este video está hecho en una muy baja velocidad. Para encontrarla donde él quiere, tuvo que hacerlo mucho antes. Perdón, se me escapó. Vamos de nuevo. Bien, él la vio. Ahora se empieza a mover y él mira dónde va a golpear la pelota en este momento. Desde ahí no se mueve su mirada, no se mueve nunca más. Y le impacta. Bien, esto quiere decir que él no necesitó seguir la pelotita para pegarla, sino que su mirada, sus habilidades visuales, su capacidad de entender dónde viajaba la pelotita y dónde le iba a pegar, fue calculada anteriormente por su cerebro, que hizo que se moviera. Claramente, aquí hay desarrollo físico, técnica, estrategia, experiencia, todo esto también se cuenta. Pero digamos que la programación del movimiento es mucho más anticipada. Bueno, miremos también cómo trabaja nuestro amigo Rafa, que hace exactamente lo mismo. Miren sus ojos, se movieron antes del golpe. Ahí va de nuevo, ¿eh? No mueve mucho la cabeza en este tipo de golpe, pero su ojo ya está posicionado en línea con donde él prevé y anticipa dónde va a golpear la pelotita. Este salto de la mirada, posicionándose donde él quiere ver el golpe, es una habilidad que refleja su experiencia y su talento. Y bien, voy a tratar de explicarles un poco más sobre lo que es la proyección o previsión de trayectorias, que se usa muchísimo en el tenis, en todo momento, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Acá va explicada, hay un movimiento, un seguimiento del movimiento del pitcher, que la tiene casi siempre escondida para dejarle ver solamente al último milisegundo la salida. Una fijación,
que es detener mi mirada sobre el punto de salida del lanzamiento, este movimiento o esta fijación tarda entre los 40 y los 50 milisegundos. Es determinante este momento, es determinante, porque desde ese momento y hasta los 70, 80 milisegundos en el primer momento del viaje de la pelotita, tengo 70, 80 milisegundos más para analizar, decidir y procesar. Es decir, desde ese momento ya tengo que tener todos los datos necesarios para saber si a ese lanzamiento yo voy a poder programar un golpe y si sé que le voy a pegar o no. Todo este es el tiempo que necesita el bateador para entender y mirar, y de esa mirada sacar toda la información necesaria para su golpe. ¿Por qué? Porque luego el bateador necesita crear el movimiento. Tu cerebro necesita programar y crear un movimiento en la zona premotora. Necesitamos que el cerebro diga, vamos a movernos. Y necesito que ese tiempo, esos 40, 50 milisegundos, sean suficientemente disparados, digamos así, en un tiempo también lógico para que yo me pueda mover, porque el movimiento también necesita tiempo. El movimiento físico en este momento empieza a moverse, recién en este momento, cuando pasaron 100, 150 milisegundos. Y ahora, este es el tiempo que tomó. Bien, ¿qué pasó? Él se movió tarde o estimó que podía haberle pegado, pero yo creo que más que nada es que se movió tarde, que su creación del movimiento fue tardía, no fue a tiempo, porque miren dónde queda la pelotita en este caso. No está por arriba, sino que está atrás. Si lo vemos en detalle, la pelotita ya está atrás. Quiere decir que no tuvo tiempo, que él movió el bat después de que la pelotita pasó. Y esto es lo que sucede en cada golpe también que utilizamos en el tenis. ¿Sí? Claramente, el elemento con que se juega el tenis es mucho más grande, ¿sí? Aunque quizás muchas veces la pelotita de tenis viaja mucho más rápidamente, hay una superficie un poco mayor y como si fuese mucho más fácil, aunque no lo es, poder ejecutar el golpe. Ahora les voy a hablar un poco de habilidades visuales. ¿Qué son las habilidades visuales? Que están a la base de lo que es la visión deportiva y que van a complementarse con lo que acabamos de ver. Es decir, las habilidades visuales van a ayudar que el cerebro procese mucho más rápidamente la información y mi toma de decisiones sea mucho más eficaz. Habilidades visuales. Son una serie de destrezas oculares que favorecen la búsqueda, recolección, recepción y apreciación de información externa, acelerando la velocidad de procesamiento, la percepción, la anticipación motora y la toma de decisiones. Cuanto más potentes sean estas habilidades, mejor será el rendimiento del atleta. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas. Esta es mi lista personal, porque es la lista de habilidades que yo sé que se pueden entrenar, que uno puede trabajar. Sé que son muchas, pero igualmente ustedes las están haciendo todo el tiempo, ¿sí? Las están desarrollando con la práctica, con el entrenamiento, con cada sesión de técnica, con todo lo están haciendo en forma, no digo limitada, pero en forma menos específica en realidad. Fijaciones. Es lo que acabamos de ver, la estabilización de la mirada sobre un punto, y se habla de fijaciones cuando nuestros ojos pueden detenerse sobre un objeto por más de 200 milisegundos. Estamos hablando de visión y deporte. ¿Sí? Seguimientos. Son fijaciones sostenidas en el movimiento
detallado de un objeto que está delante nuestro, que se mueve, como una pelota de fútbol, como una pelota de básquet, como una pelotita de tenis. Cuanto mayor yo pueda seguir detalladamente con mis dos ojos en modo preciso un objeto en movimiento, esto se denomina seguimientos. Los movimientos sacádicos son dos o más fijaciones veloces y están a la base de nuestra visión. Lo vimos con el ejemplo de Mike Tyson y Evander Holyfield. La visión periférica es el campo visual, pero sobre todo es aquello que no es una fijación. Todo lo que yo estoy fijando, todo lo que yo estoy mirando con detenimiento es una fijación, todo lo que está en torno está un poco nublado y está un poco menos visible. Eso se llama visión periférica. En realidad es todo aquello que no sea una fijación. Convergencia y divergencia es la capacidad que tienen mis ojos para seguir objetos que se alejan de mi cuerpo y objetos que se acercan a mi cuerpo. Proyección o previsión de trayectoria la acabamos de ver. Estereopsis es la percepción de la profundidad y está dada por el perfecto funcionamiento de la visión binocular, es decir, de los dos ojos me van a dar el efecto 3D, tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque cada uno de mis ojos va a transmitir imágenes, va a transmitir datos a mi cerebro que lo va a componer y va a crear una imagen tridimensional. Cuando falta un poco de información sobre cada ojo o solamente hay una visión monocular, esta visión, esta capacidad que tiene mi cerebro de entender las profundidades y las distancias, se disminuye casi a un 50%. Y se dice que tenemos una visión 2D. Flexibilidad, acomodación o enfoque es la capacidad que tiene mi lente que está dentro del ojo, que es el que me hace enfocar, que se llama cristalino, la capacidad que tenga de afinarse o ensancharse, haciendo que la refracción de la luz que tiene que pasar por él impacte perfectamente en la retina, en el punto focal de la retina. Es la capacidad de enfoque, cuando vemos claro de cerca o claro de lejos, o nítido, en realidad, de cerca o de lejos. La sensibilidad al contraste es la capacidad que tenemos nosotros de entender lo que está delante y atrás del campo visual, eh, entender el fondo con el objeto principal. Coordinación oculomanual y podal es la capacidad que tiene mi cerebro junto con mi mirada de coordinar los movimientos de mis extremidades, tanto sea de las manos como de los pies. El tiempo de reacción visual, todo tiempo de reacción motora, como siempre analizamos, que es la velocidad de reacción de mi cuerpo en un movimiento X, tiene y está precedido por un tiempo de reacción visual. Es decir, mis ojos, cómo se mueven mis ojos y en qué velocidad se mueven mis ojos para detectar el estímulo que hagan que mi cuerpo se mueva. La visualización es la proyección mental de nuestra visión, es decir, yo me imagino estar viendo algo, cierro los ojos y me imagino a mí jugando o viendo otro partido, o todas las imágenes que yo pueda representar mentalmente, que ya he vivido, que me imagino que pueden llegar a suceder, eso se llama visualización. Se utiliza muchísimo en el deporte, creo que lo han usado muchos de ustedes y muchos de los atletas de alto rendimiento lo usan siempre. Los ejemplos más prácticos que puedan haber visto últimamente son la de los pilotos de fórmula que realizan un giro de una vuelta de pista con ojos cerrados, haciendo perfectamente los movimientos de cada curva y en el mismo tiempo que les llevaría a hacerlos directamente, presencialmente, dentro a la Fórmula 1. Y la concentración visual es una capacidad muy importante y muy interesante del hecho de que dirijo mi mirada o enfoco o alzo la atención de mi mirada y de mi ejecución hacia un cierto movimiento
un cierto momento de juego, una cierta ejecución, por ejemplo, disparar, patear un penal, y que mi concentración esté totalmente dedicada a ese movimiento y no haya nada en torno, tribuna, gente, estadio, hinchas, carteles luminosos, referee, adversarios que puedan molestarme mientras yo voy a ejecutar esta acción. Se llama concentración visual. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo las habilidades visuales más importantes, que son fijaciones, seguimientos y movimientos acádicos, vienen evaluadas y cómo podemos ver, gracias a un dispositivo que se llama Right Eye, cómo está nuestro atleta a nivel de salud oculomotora y dónde podemos empezar a trabajar con él para mejorar estas habilidades. En este caso, les hago ver una búsqueda. En este caso, este atleta está buscando estímulos en un panel y vean cómo son esos saltos de ojos en la búsqueda. No hay un seguimiento, sino que los ojos saltan de un lugar a otro y piensen que lo estamos haciendo en este momento todos. Aquí les traigo un análisis de unas fijaciones, hecho con el dispositivo Right Eye. Como verán, esto es un gráfico que muestra una mirada binocular en fijación. Es decir, nuestro atleta evaluó su mirada sobre un punto preciso por 21 segundos en tres fases de 7 segundos cada una de las pruebas. Y este es el resultado de su mirada. Como verán, aquí hay cada puntito que ven en la pantalla es una mirada y puede llegar a haber quizá 200 miradas o 300 miradas en este conjunto de impactos, ¿sí? Lo que hay que notar es esto. Fíjense que pensando que nosotros siempre miramos perfectamente sobre un punto, el ojo izquierdo está levemente hacia la izquierda y por debajo del punto central. En cambio, el derecho es más preciso y más central en su mirada, ¿sí? Quiere decir que tiene mayor visión o entra mayor información sobre el ojo derecho en este caso. Otra cosa para notar es la calidad de cómo sostiene él la mirada. Es decir, como verán, esos puntitos están disgregados en el blanco, en cambio están más conjuntos, como este, por ejemplo. Entonces, quiere decir que este atleta tiene dificultad en sostener la mirada por mucho tiempo sobre ese punto. Como les decía antes, con los movimientos acádicos, se mueven constantemente y es muy difícil de tener la mirada sobre un punto en particular mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Vibra el ojo y es lo que están viendo ustedes en este momento, que es una mirada central, no es mala, es bastante central, pero con dificultades a sostener por mucho tiempo sus ojos sobre un punto. En cambio, este atleta tiene una gran concentración de mirada sobre un punto, pero las tiene altas, en realidad, sobre el centro. Las tiene lineales, es decir, centrales en el eje, pero altas sobre base horizontal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tiene un gran talento en sostener su mirada, porque miren la capacidad que tiene de que sus ojos no se muevan de ese punto que él en realidad estaba perdiendo, es decir, no estaba mirando perfectamente centrado, pero sus ojos tienen una grandísima habilidad para estar detenidos sobre ese punto. Y aquí tenemos una un poco mejor, tanto sea como concentración de miradas que como impacto sobre el eje del blanco, muy bueno. Esto da casi como un porcentaje de 95% o 96% de efectividad. Y bueno, este es un análisis de un trabajo de rehabilitación, ¿sí? Hemos trabajado con este atleta para que tenga este tipo de mirada, ¿sí? Estas son fijaciones. Acá les hago ver los tres tipos de fijaciones
que podemos ver. Les quiero aclarar que esto no es rehabilitación de un problema, es decir, son atletas que trabajan perfectamente, que están en alto rendimiento, que juegan y tienen experiencia, pero que necesitan trabajar y mejorar esta calidad de fijación que es muy importante. Aquí podemos observar cómo una mirada late, vibra y se mueve tratando de estar fija sobre un punto. Esto está hecho con un eye tracker portátil, son los anteojos que se llaman Pupil Invisible de la compañía Pupil Labs de Alemania y sirven para analizar la mirada en contexto y también en movimiento y también nos da muchísimos datos métricos para entender la calidad en términos de tiempo, de cuánto tiempo está sosteniendo la mirada, si son 70, 80, 100 milisegundos. Los golfistas casi siempre pueden detener la mirada casi 300 o 400 milisegundos, que es algo realmente muy superior a lo normal. Aquí les hago ver el desarrollo de un análisis de los seguimientos. Como verán, siempre hay una cierta vibración, un cierto zigzagueo de la visión, pero eso es bastante normal porque, como ya les decía, nuestra visión siempre se mueve, no puede ser nunca en forma lineal, y entonces es lo que están viendo. Lo que hay que no hacer notar es, en este caso, la capacidad del ojo izquierdo de no seguir las guías de trayectoria y estar un poco por debajo. Es decir, que tiene una debilidad desde el centro hacia la izquierda en el movimiento de seguimiento y no va parejo con el ojo derecho. Y el ojo derecho no llega a terminar su trayectoria, es decir, no llega hasta el final del movimiento que tendría un ojo normal. Aquí vamos con otro análisis. En este caso, el primero tampoco sigue las líneas el ojo izquierdo, pero no llega hasta el final, recién ahora llega al final de recorrido. Se alinea un poco mejor en las trayectorias de ida y vuelta, pero sigue con algunas problemáticas el ojo derecho, siempre mucho más fuerte y mucho más correcto en el movimiento que el ojo izquierdo. Esos son movimientos sacádicos, saltos entre uno y otro. La particularidad de este tipo de movimientos es que entre una fijación y la otra, un salto de mirada de un objeto a otro, el cerebro deja de recibir imágenes. Es como que se apagase, dejara de recibir información. Y esto, traducido en un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, un tenista, podría llegar a estar hasta media hora en un día sin recibir información porque efectúa tantos movimientos sacádicos que la cuenta de todos esos milisegundos que no está recibiendo información del cerebro pueden llegar a dar un resultado de 30 minutos diarios. Esto es otro, fíjese, las trayectorias un poco más, menos caóticas, mucho más lineales, mucho más preciso en los impactos de de los dos blancos. Y esto es lo que se tendría que llegar a traducir en el entrenamiento de los músculos y de las habilidades visuales. Les hago ver en un video cómo funciona ese tipo de movimientos. Está mirando objetos en un stick y en el otro, saltando de uno hacia otro. Tiene un poco de problemas hacia la izquierda y se pasa un poco a la derecha. Hace pequeñas fijaciones y luego el salto. Ese salto entre uno y otro lo hace automáticamente y el cerebro deja de recibir información entre uno y otro. En este caso, les hago ver cómo puede estar errónea nuestra mirada binocular, cómo impactan nuestros ojos sobre un objeto, y en la izquierda, en este caso, los dos impactan bastante
conjuntamente en sociedad. En cambio, en la derecha, miren cómo está fallando el impacto sobre el objeto. Esto se traduce en información errónea o mucho más lenta o mayor procesamiento de la información luego cuando el cerebro lo necesite. Bien, como acaban de ver, hay muchas cosas, detalles por los cuales podemos mejorar el rendimiento del atleta, y sobre todo basados sobre la apreciación de nuestro entorno y después integrarlo con distintos sistemas para poder tener una buena percepción de nuestro mundo y poder movernos mucho mejor. Es muy complicado todo lo que pasa dentro del cerebro. Tratamos de facilitar este tipo de percepción gracias a una dinámica de entrenamientos específicos de los ejercicios visuales, también integrados con los otros sistemas, que es fundamental, porque podría ir bárbaro el sistema visual y no integrarse perfectamente con el sistema vestibular y crear una falta de coordinación en los movimientos que pueden afectar al rendimiento del atleta. Espero que les haya interesado. Me encuentran, como ya les decía, en Instagram, y cualquier duda que puedan tener sobre esta charla, me pueden preguntar directamente allí. Así que soy Franco Lococo y los saludo desde Rosario.